Saludos a Alberto Franco y bienvenidos a Fútbol Picante de la hermano de la Hormiga González. Las Chivas Rayadas del Guadalajara se afianzan a ese sexto lugar que da boleto de forma directa a la liguilla. Si escuchó usted bien, de la mano de la Hormiga González, delantero mexicano que está peleando por el título de goleo. Y yo recuerdo que varios de mis compañeros decían, pero ¿cómo las Chivas se van a meter de forma directa? ¿Pero cómo la Hormiga peleando para estar en la selección? ¿Cómo? No vaya a ser que alguno de esos compañeros míos que tanto estimo vayan a estar hoy en la mesa. Picante. Hablaremos también de la máquina de Cruz Azul, la máquina que está pitando, que va caminando, pero que dice su técnico Larcamón que no son favoritos, que ese es un invento de la prensa. Ya ven que siempre la prensa tenemos la culpa de absolutamente todo. ¿Por qué no asumir ese protagonismo? ¿Cuál es el problema, señor Larcamón? Hablaremos también de las Águilas del América, ¿sí? Porque dice el técnico André Jardine que hay que festejar ese tercer sitio momentáneo que tiene el conjunto de Coapa. ¿Cómo? Si en América dicen que todo lo que no sea ganar es fracaso y que las exigencias y demás están bajando el listón, ¿acaso? Veremos qué es lo que tienen que decir al respecto al interior del cuadro de Coapa. Y platicaremos también del clásico regio. Ninguno levanta la mano como para decir soy el claro contendiente al título. Vamos a hacer el viaje por campamentos con mis distintos compañeros para que nos cuenten actualidad de varios equipos, arrancando con Jesús Bernal, que tiene las cuentas hechas. ¿De qué tendría que pasar, Jesús, para que Chivas pierda ese boleto directo a la liguilla? ¿Qué novedades hay con el rebaño, Jesús? Abrazo. ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti y para todos en el estudio de Fútbol Picante. Pues justo vamos a platicar de lo último del rebaño. No habrá descanso esta semana. A preparar con todo el duelo contra Monterrey. Ya estaremos hablando más adelante de las novedades. Pues regresamos contigo entonces, César Caballero, para que nos cuentes qué onda con la máquina de Cruz Azul. Dice el Arcamón que no son favoritos, que eso lo inventó la prensa, o sea, ¿lo inventaste tú? Hola, Adal, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. No, yo no inventé absolutamente nada. El líder del fútbol mexicano siempre será marcado como favorito y así lo tendrá que aceptar, quiera o no, Nicolás Larcamón. Hablaremos qué preparan de cara al último partido frente a los Pumas, el cual será en Puebla, y qué sucede con Gonzalo Piovi de cara a este encuentro fundamental en las aspiraciones del cuadro cementero. En unos minutos más acá en Fútbol Picante. Adriana Maldonado, te mando un fuerte abrazo. ¿Me explicas qué pretendía el técnico de Universidad plantándose así en frente de la afición de los Pumas? Que no se le olvide que el activo más importante de cualquier equipo son los aficionados. ¿Qué pretendía el señor Juárez, Adri? Fuerte abrazo, querido Adal. Ni yo lo sé, prácticamente respaldar la protesta por parte de la afición universitaria debido a los resultados que ha tenido el equipo. La buena noticia, Pumas todavía llega con vida a esa jornada 17. Si le gana Cruz Azul, está dentro de play-in, y si no, Adal, vamos a platicar de las combinaciones que necesitan para estar presente en esa ronda del play-in. Perfecto, compañeros, pues entonces en instantes regresamos con ustedes para que nos den su reporte completo de estos equipos. Yo voy a la mesa a saludar a mis compañeros que van a estar con nosotros este día en Fútbol Picante. Señor Huerta, bienvenido. ¿Era usted de los que le pegaba al señor Milito? ¿Estoy bien o estoy mal? Decía que le faltaba conocer más al fútbol mexicano y a su plantel, porque al principio hizo muchas cosas que parecían inventos y cuando las puso las cosas todas normalitas, funcionó mejor el equipo. ¿Cómo cambia, señor Huerta? No, con el paso de cambia las la semanas? noticia. Dice, no cambio dice yo. Diony. Dice Dionisio. El que sí decía, la Hormiga, la selección, y le pegaron, y lo criticaron. Siempre y hoy creyó, el tiempo siempre le da la creyó. razón a mi chivermano. Pietra, ¿a la selección la Hormiga o qué? Pues yo digo que merece esta oportunidad de estar en un partido amistoso, Ok. 2 partidos amistosos de la selección. No estoy diciendo que ya lo suban al Mundial. Bien, yo sigo con la duda. Tú entiendes muy bien a la afición de Pumas. A mí la afición de Pumas me cae muy bien y merece todo mi respeto. ¿Qué hacía Efraín Juárez poniéndose así? Como retante, pero luego en la conferencia de prensa, no, sí, la afición y los conozco desde hace 20 años. ¿Qué pretendía? Creo que necesita unas clases de lenguaje corporal, porque a lo mejor en su cabeza él puso el pecho, ¿no?, a las balas. Es decir, aquí estoy, los escucho, los respeto, pero hay un cortocircuito con lo que pretende, porque cerrar los brazos es un modo de decir... Retando, no me interesa absolutamente Fue nada. una imagen retadora. Creo que ahí se equivoca un poquito. Yo pienso que no era eso de retar, sino ¿no? decir, aquí estoy, solamente... El lenguaje corporal fue contradictorio, entonces ahí solamente le falló esa parte. Pero de ponerse ahí, de recibir la crítica, correcto,
más no cerrar los brazos. ¿Qué tal si hace mejor esto? Exactamente, ¿No? o sea, es diferente. O a las manos atrás. O las manos atrás. Hay que mostrar las palmas. O nada. Ahí está el pecho. Ya lo estaremos platicando Hay que más mostrar adelante. las O palmas estar de la con los mano. jugadores Pues integrados sí, en el grupo, no integrarse en el separados. grupo, sí, de acuerdo. Bueno, ya lo estaremos platicando de este y otros temas. Así arrancamos esta edición de Fútbol Picante escuchando reacciones de Gabriel Milito, del sexto puesto que de momento tiene el Guadalajara y del presente y futuro de la Hormiga González. Era un partido muy importante para nosotros, para ellos, para disputar hasta el final el sexto lugar. Creo que el equipo jugó un muy buen partido, con una gran mentalidad, con pelota con mucho criterio, generando situaciones de gol desde el primer minuto. Celebro el gol de Hormiga, está pasando un momento como goleador de mucha contundencia, no solamente marcando goles, sino también teniendo opciones de gol, que siempre es necesario para los número 9. Había errado algunos goles que habitualmente él no falla, pero bueno, tiene una gran mentalidad para seguir y ir por la siguiente acción, ¿no? Y esa gran mentalidad le permitió estar preparado para esa jugada que sí logró convertir. Cree mucho en sí mismo, que es fundamental para cualquier jugador. Él sabe que las opciones la va a tener. Nos dio el triunfo una vez más y además jugó un gran partido, no solamente por el gol, sino por todo el desarrollo del juego. Son palabras del estratega de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Pietra. A mí lo que me gusta de Milito, me gustan muchas cosas del trabajo que está haciendo, pero ante todo la mesura, la calma, la tranquilidad. Sí, el sexto, sí trabaja bien, pero reconoce también las que se perdió la Hormiga porque metió la más difícil, se había perdido las en teoría más fáciles. Muy bien. Pero el tipo, ahí va. Es que, ahí va. de verdad, incluso aquel día que dijo, tranquilos, o sea, lleva 7 goles, ya lo quieren subir a la selección, él como su entrenador hace muy bien. Eso que nos lo deje a nosotros, ¿no? En el análisis, sí, si no, si debería de estar, si no debería de estar. Él mesura que en el caso de la Hormiga ya no es tan jovencito, pero que no se va a subir al ladrillito. Las cosas con mucha calma. Ahora, el boleto sexto aún no lo tienen. ¿Es oficialmente cierto? no. ¿Por qué? Pues porque, vamos, lo que va a enfrentar Juárez se supone que no sería tan complicado en su casa contra Querétaro. Hay 5 goles de diferencia y Chivas va contra Rayados. Entonces no es... Sin Romo, que se fue expulsado. Sin Romo expulsado y obviamente lo de Campillo, ¿no? Entonces por ahí se da una combinación de 3 goles y 3 goles por los dos lados de diferencia y a ver qué estaríamos hablando. Claro, dicen que del plato a la boca se cae la sopa, ¿verdad? Pero lo más probable es que Chivas sea ese sexto lugar. Claro. Pero la mesura del técnico es bien importante. Yo creí que me ibas a preguntar, Adal, que ¿De si qué? yo era de las que le golpeaba a Milito, que si yo era la que criticaba. Y no, yo te golpeaba a ti. Ah, gracias. Mejor todavía, ¿no? Así que Gracias. Porque recuerdas una vez en cronómetro cuando estábamos diciendo, no quiero que después vengas Qué y bonito que digan, programa, sí, y que decíamos, que vengas y me digas que juegan horrible y luego después que sí, o sea, como que no quería que fueras ese aficionado, con todo respeto, de que primero lo alaban a Chivas y luego después lo critican y estar como en esa intermitencia. Creo que lo que busca ahora Chivas y lo que logró con ese momentáneo sexto lugar es estabilidad. Y eso realmente me parece extraordinario de Milito porque es meramente de él. En la manera en que él gestiona, hablando del lenguaje corporal y el tono de voz, lo permea a sus jugadores. Es ecuánime, un mismo tono de voz en el cual refleja que vamos trabajando y en el campo se ve reflejado. Entonces esa congruencia te habla de que van paso a paso. Y qué mejor tener un goleador que realmente eso habla de un mexicano que está saliendo a flote. De verdad, felicidades por el chavo, pero que, ojo, no se vaya a No se marear. huele. Pero ya no entendí de lo que me pegabas. ¿Tenías razón o no tenías razón de pegarme? Tenías razón porque... ¿Tú o yo? Sí, no, yo tenía razón. En pegarme. No, en que realmente tenías tú esa madera de saber ir con la mano de lo que Chivas pretende, poco a poco, sin irnos al otro ni irnos al Es que extremo. yo lo he dicho desde el día 1 de este proyecto encabezado por Javier Mier, con Milito y demás. Están sembrando. O sea, señor Huerta, no podemos esperar ahorita que Chivas, líderes. No han ganado absolutamente nada. Pero hoy ves un proyecto cuando en gestiones o administraciones anteriores no había claridad de ese proyecto. Proyecto que ilusiona. Sí. Es un proyecto que arrancó muy mal.
Sí. Hay que decirlo tal cual. Si tú pierdes con León, con Santos, con Juárez, con Cruz Azul en las primeras 7 fechas, empatas con Tijuana y solamente le ganas a San Luis, es que el proyecto arrancó mal. Sí. Y había que esperar que pasara un tiempo porque Milito tiene a su favor que no está contaminado por el ambiente del fútbol mexicano, que es muy tóxico. Dicho sea de paso, Milito viene de otra onda, viene de otro mundo, no está todavía contaminado, por eso es que pone las cosas muy claras en la perspectiva de él. También él cuando estaba la crisis le puso pecho a las balas, Sí. o sea, aguantó. Y la directiva también, porque muchos ya decían, lo van a echar. Y él dijo, mis jugadores siguen creyendo en mí, yo no voy a cambiar, y no cambió. O sea, la forma en que estaba queriendo jugar es la misma que está jugando ahorita. Sí, claro. Es la misma. Incluyendo La forma ahí no a jugó. Oso González. ¿Qué pasó? Sí modificó un poco. El Oso González. Modificó un nombre, porque él prefiere 2 volantes que salgan tocando bien la pelota. El Oso es un gran trabajador del partido, que es necesario en un equipo, que quita muchas pelotas, que trabaja muy bien la contención, pero que no tiene tanta claridad cuando sale. Gobea, Eric Gutiérrez son más claros que él, no hay duda. Pero hacía falta a lo mejor este taponcito que tuvo el Guadalajara ahí, a partir del América se notó este cambio, y yo creo que el hecho de que Milito ponga en perspectiva todo y que sitúe las cosas, lo de por ejemplo, la Hormiga, llevaba 7 goles, calma, no está para selección, hay que jugar 100 partidos y no sé qué en otros países, tal, a mí me costó tanto trabajo llegar a la selección. Entonces puso una señal de alerta, vino el partido de Querétaro, falló 3 goles clarísimos, y entonces viene a ver qué óvole. Y luego viene contra el Atlas, hace 3 goles. Quiere decir que también le sirvió a él decir, a ver, Hormiga, ven, no te la creas todavía, vente ella, ponte contra el Atlas, ponte las pilas. Se puso las pilas, hace 3 goles y ahora ya con más calma el muchacho como que quitó presión. Y un golazo. Presión, y ahora un golazo. Este fin de semana. Dice, falla una muy clara ahí con la derecha. Pues es que es zurdísimo, no se han dado cuenta que es zurdo. Este chico es zurdo. Sí. El golazo que haces con la zurda. Los que le hizo al Atlas son de zurda. Es un muchacho que tiene mucho talento en el área, que mete goles de cabeza, que mete de derecha, que no es su pierna buena, mete de zurda. Y es un futbolista que está en el área y es muy peligroso. Decíamos desde el principio, ¿no? El único jugador de área peligroso que tiene él, aún cuando llevaba 4 goles, es la Hormiga y no lo ponía de titular. Él tardó en ponerlo de titular mucho tiempo. Pero no lo creía. Yo creo que Lo que sí, pasa se es fue que dando cuenta. lo llevó Más bien, paso a es paso. que había prioridades. Hablamos del Oso González, pero también estaba el Tiva Sepúlveda, que tuvo muchos errores. No solamente cambiar el contención, lastimosamente un joven prospecto en el tema de la defensa que no fue fortuito, lo tienes que modificar y luego pones a los de experiencia poniendo a Romo, a Gobea como centrales, a Campillo. Por eso la prioridad era la estructura defensiva. A través de esa función, ahora sí te da la modificación de decir, todas mis canicas a este delantero que necesito. Es diferente cuando hablas de fases defensivas a cuando hablas a fases ofensivas. Por eso la estructura es muy sólida. Me parece muy... Pero no cambió, desde el principio. Cambia de 3 los centrales, nombres, cambia los nombres. Pero los 3 centrales... Pero sí en la estrategia. Porque acuérdense, el parteaguas, Pietra, es ese partido contra América. Los primeros, si dices, empieza muy mal, está bien, te la compro. ¿Por qué empieza muy mal? Quizá por un desconocimiento del fútbol mexicano, de cómo es, de las armas que tiene y a los que se enfrentan. Porque es, vamos al frente y atacamos y proponemos. Y Guadalajara jugaba bien y perdía partidos, Pietra, pero era porque arriesgaba demasiado. Sí. En cuanto encuentra ese balance, ese equilibrio, la cosa cambia. De los últimos 7 partidos, ha ganado 6. Muy buenos. Sí. Exactamente, o sea, es el equipo que desde esa fecha 10 más puntos ha ganado, 18 puntos, o sea, que en términos reales sería el que mejor está cerrando el torneo, de todos, todos. Entonces no se puede descartar a algo que sí sería sorpresa del equipo de Guadalajara en la liguilla. Es cierto que el proyecto empieza mal en resultados, había tenido una muy buena pretemporada, que nos reíamos hasta de las copas que ganaba y todo este asunto, ¿no? Pero recordar que con Matías también, pero era un proyecto que de arranque no ilusionaba de la misma manera que ilusiona ahora, porque lo de Javier Mier... Hoy se ve mejor que lo Hoy de se ve Matías, mejor, sí. exacto. Y no estoy diciendo que vaya a terminar mejor. No. Se ve ahorita aunque no han ganado nada. Lo de Javier Mier me gusta porque tú lo conoces, Adal. Es un joven al que le dieron la oportunidad de moverle, quizá no todo, pero sí de moverle, de tomar sus decisiones. Y yo creo que se le tiene que dejar a esos directivos jóvenes de poderle mover. El proyecto ilusiona, de verdad. Y no tenía Javier en ningún crédito, hay que ser sinceros, porque él llegó en una posición que habían estado el mejor producto que da el fútbol mexicano para director deportivo, es Ricardo Peláez. Sí.
Y el mejor en España, que es Fernando Hierro. Sí, señor. O sea, venía con el peso Vaya paquete, ¿no? de estos dos paquetotes, y entonces Javier entra con absolutamente ningún crédito, todo por hacer, todo por lucir. Pero lo que pasa es que lo de antes era de estos españoles que no funcionaron. No, ya sé, pero ya se ha ido Fernando Hierro. Pero son una herencia de Fernando Hierro. O sea, sí, porque él es el que dice, sigan con ellos. A mí lo que me gusta, porque se acuerdan, Jorge Vergara, en paz descanse, siempre reconocía el talento, el esfuerzo, la capacidad del mexicano, ¿no? Siempre. Eso distinguió a Jorge en sus negocios, y en Guadalajara no fue la excepción, en todo. ¿Y cuántas veces la cantaleta de es que Chivas no va a poder, y es que necesitan extranjeros, y es que necesita gente de afuera? Qué bueno que su directivo sea mexicano y joven, qué bueno que su delantero sea mexicano y joven, y qué bueno porque están demostrando que sí se puede. Porque Guadalajara, repito, nadie está festejando, Pietra, no han ganado absolutamente nada, no son favoritos. Pero qué bien le hace al fútbol mexicano que esté bien Chivas. Claro, le conviene a todos. No por nacionalismo, no, por la bandera, Chivas. porque es un equipo popular Importante. e importante. Pero también decirle porque demuestra que el mexicano tiene capacidad y talento. Para gestionar. Y ese es un adicional, y para porque jugar es con puros fútbol. mexicanos. Y jóvenes. Esa es la cuestión, no solamente por el hecho de que sean mexicanos los que están ahí dentro, sino la gestión. Le hacía falta una buena gestión, decía, muy mal inicio, pero también después de lo que hicieron los españoles, después lo que hizo y no pudo hacer Espinosa cuando llegó a los 2 meses que agarró el equipo. Levantar un equipo en menos de 3 meses, eso es lo importante, eso es el labor que le damos, o el esfuerzo y lo que le decimos a Milito, el mérito. Entonces creo que eso es lo más importante. Sí, de acuerdo. Pero su modelo de juego desde el primer día es el mismo, ¿eh? Y con los dos carrileros que van hacia el frente. Sí cambió en un par de partidos, cambió línea de 4 muy para pocos, encontrar ese. muy pocos, muy pocos. Su línea sigue siendo Pocos esa minutos, línea. Sí, de acuerdo. Y hoy más que nunca cree en la línea de 3 centrales. Sí. Ahora hay que ver cómo sustituye a Romo, que también hay que ver también quién en central se encaja en esa perspectiva de Romo, un salidor, alguien que tiene muy bien controlada la pelota. Campillo se acomodó muy bien ya. Muy bien. Castillo se acomodó muy bien también de central. Y el Cotorro, Héctor, el Cotorro anda muy bien. Bárbaro y Richie Ledesma también ha venido a la alza muy bien. Sus refuerzos le han funcionado. Muy bien, los tres. Lo curioso es que Álvarez ni el Piojo Alvarado, no lo hemos visto como que sean importantes, salvo este partido que pero fue más relevante. No, pero tienes encendido a la Hormiga González ahorita. ¿Qué importan los goles que no está haciendo el Piojo o los que Efraín también está debiendo? Pero con lo que está haciendo la Hormiga es importante. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuentes, Jesús, novedades al interior de las Chivas. Lo último, y preguntarte, yo sé que todavía faltan varios días de trabajo, está arrancando la semana, pero la gran duda es quién va a sustituir al suspendido Romo en ese juego contra Rayados. Abrazo, Jesús. ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti y para todos en la mesa de fútbol picante de nueva cuenta. Hoy en la tarde regresará Chivas a los entrenamientos, no hay descanso, de hecho les dieron 2 días la semana anterior porque había espacio justo para reponerles el del día de hoy, porque jugando en domingo y habiendo partido en sábado tienen los 5 días, contando este lunes, para preparar el enfrentamiento con este mismo chip que Milito le puso al equipo desde el juego contra el América, partido a partido. No quiere irse más para allá, no quiere pensar en si la liguilla, si los rivales, va partido a partido y en esa se han sostenido hasta ahora con la escuadra del Guadalajara. Y bien mencionas el tema de la gran duda que tiene Gaby Milito. Por lo general, cuando hubo ausencias, el Tiva Sepúlveda era el que estaba jugando. Y me refiero, por ejemplo, a la ausencia de Gobea, porque entonces adelantaba a Luis Romo al mediocampo y venía el Tiva a jugar en la defensa central. Ojo, porque habrá 3 ausencias en la saga para Chivas. Miki Tapias, lesionado. Diego Campillo, lesionado. Y Luis Romo, suspendido. Así es que tendrá que remendar esa línea de 3 o de plano decidir modificar a 4, como bien apuntabas. Ya lo hizo en 2 partidos del torneo. Jesús, el objetivo de Guadalajara para la fase regular del torneo había sido estar dentro de los 6. Háblanos de ese escenario, el ligero peligro que hay por esa diferencia de goles, pensando en el partido que en papel tendría que ser más accesible para Juárez, que está también buscando ese 6º sitio. Sí, les platico rápido, Adal. La directiva le dijo a Milito, queremos clasificar directo. Cuando el tema medio se empezó a complicar, dijeron, bueno, hay que clasificar, ¿no? A través del play no importa, pero con el repunte que tuvo el equipo se va a alcanzar el primer objetivo que se habían trazado. Si para Chivas es muy sencillo, si Chivas, mejor dicho, si Juárez no le gana a Querétaro, ya ni necesitan jugar contra Monterrey. Chivas está clasificado, el Querétaro Juárez es el viernes. Después,
si Juárez le llegara a ganar al Querétaro, tendría que combinarse con una derrota de Chivas y que la diferencia de goles de los dos partidos dé 5. O sea, por ejemplo, que Juárez le ganara 3-0 a Querétaro y Chivas perdiera 2-0 con Monterrey. La diferencia de goles sería la misma para los dos, pero Juárez ha marcado más tantos en el torneo. Por eso es que avanzaría el equipo fronterizo. Entonces hay una situación donde incluso Chivas perdiendo, si no se da esa diferencia de 5, pudiera estar también del otro lado. Gracias, Jesús. Estamos pendientes. Fuerte abrazo. Saludos, buena tarde. Bueno, ahí está la información. Depende de sí mismo. Chivas. Depende de sí mismo. Ahora, un empate. En el caso de que llegara a caer a la posición 7, juega un partido más lo del play-in, ¿no? Sí. ¿No le vendría bien eso en lugar de buscar tener esa... Y más por el parón, que son casi 3 semanas, ¿no? No o sea, no es tan malo el escenario. Pero es mejor asegurarse Sí, mejor estar entre en los liguilla, ¿no? Porque pues el orgullo, ¿no? Decir, lo hice Ahora, bien, a lo mejor algún sí. bono económico seguramente, pero también no viene mal. A ver, entiendo que entras a la competencia, pero Pero una mala tarde y también, Sí. por También supuesto. si eres, no, pero si eres 7, tienes tienes 2 chances, ¿no? Ahora, Si ganas el partido, ya vas directo. Si, la no, ta- juegas otro si todavía. la tabla se mantuviera como está ahorita, es América Chivas. Sí, señor. Ahora, yo creo que más preocupado está el América que Chivas. ¡Opa! ¿Cómo? Claro Si que juega, sí. claro. A ver. ¿Más preocupado está el América que las Chivas? Si se define la tabla así y quedan América 3 y Chivas Yo creo 6, que no. es América Chivas. ¿Nos explicas por qué después de la pausa? Hombre, es clarísimo. Ahora resulta que el América está más preocupado. Claro, está cerrando mejor. Siento, Pietra, que el señor Huerta cada vez se acerca más a Verde Valle. ¿Eh? No, hombre, no, claro. Cada vez es para festejar la emoción que debe de tener él, su cuerpo técnico, sus futbolistas, su directiva. Es para festejar, es para estar contentos. El problema, Pietra, es que ellos mismos dicen que todo lo que no sea título es fracaso. Entonces, no entendí qué están festejando. ¿Por qué desde ahorita? Sí, lo que pasa es que el cierre no ha sido bueno, tienen muchas ausencias y ellos tienen que destacar que dentro de todo son este lugar general, ¿no? Y sí está para destacar, porque la realidad es que sí han ido perdiendo jugadores y no los han podido recuperar. Es cierto. Le va a venir muy bien el descansito para que ya para la liguilla estén bien, pero de momento lo que tienen que rescatar es eso, que con todo y todo todavía tienen la posibilidad de ser líderes, pero no están jugando nada bien. ¿No te gustó el juego contra León? No me ha gustado las últimas, ¿qué te diré? 5 jornadas. Ah, no, claro. Por No las me han- ausencias de las lesiones no y me han- lo que no ha ajá. recuperado el nivel. Y ellos Desde la también lo derrota saben. de Chivas, ¿no? Desde la derrota de ahí. Chivas entró. Ellos también lo saben. Por eso yo estoy totalmente con Héctor Por eso digo Huerta. yo Héctor que... Huerta dejando ahí la daga, ¿no? O sea, Oh, bueno, Está muy rojiblanco. Sí, anda muy Me encanta esta nueva o sea, versión del señor Huerta, ya ¿eh? cambiamos Me de gusta- segmento y hablando de me- Chivas, ¿ok? me gusta Ya la está más objetividad, rojiblanco el señor Me Huerta. gusta la objetividad de Héctor Huerta. A ver, Porque- ¿le mostró miedo Chivas la última vez que se enfrentaron? ¿Quién ganó? ¿Le ganó claramente? Sí. Bueno, ¿cuál es el equipo que desde esa fecha ha ganado más puntos? Chivas. Chivas. Entonces, mi pregunta es, en este ¿Y el goleador momento, quién es desde entonces? ¿El goleador? ¿qué Hormiga. equipo llega mejor si ya estuviera la liguilla? ¿Cuál llega mejor? Cruz Azul. No, pero en el duelo que puede ser, potencial duelo entre Chivas y América. Es que, no, Chivas, por supuesto. Gracias, Desiree. ¿Qué más? No, sígale el que sigue. Normal, Pietra, normal. Que por que eso, sí está. explicando la versión o la hipótesis del señor Huerta de que América tendría que estar más Pero, preocupado que pero Chivas. porque por esas lesiones solamente o en el funcionamiento. No, porque el Guadalajara es de los pocos equipos que se le para al América y no le tiene miedo. O sea, todo el mundo le teme al uniforme, ¿no? El Guadalajara en este torneo demostró con Milito, como cuando era súper favorito el América ese día, súper favorito. El último año, Todos decíamos que solo un loco daría por favorito a Chivas ese día. Bueno, todos no. Acuérdese. Acá hay dos. del último locos. venía año, de perder ¿quién Cruz Azul. tiene más experiencia en liguillas y Ah, levantar no, el copas? América, claro. No es lo mismo un América. partido de jornada normal, que Ok. aplaudible, Sí, pero- perfecto, pero- no le tiene miedo Chivas, pero ¿tú crees que con las ausencias en las lesiones del América no No, tenga no la tanto las facilidad ausencias, no Jardín tanto, para no poder hacer con la experiencia No, que tiene en no liguillas, tanto las ausencias, poder no. hacer que a un lado a Chivas? Es un factor, las ausencias. Yo te diría una cosa, y lo sabes porque jugaste mucho tiempo. El momento en que llega un equipo a una liguilla es importantísimo. Sí, muy llega? importante. ¿Cómo llega? Sí. Guadalajara llega mejor que el América ahorita, sin duda. No es por las ausencias, es No, por lo no, que no, se no. ve de uno y otro en el campo. no, es Es así. porque- Pero es la proporción, Héctor. Sí, pero A ver, cualquiera que le falte a Chivas ahorita, pues le puede afectar, pero el funcionamiento ya está.
Puede ser la hormiga, si le falta la hormiga hoy, podría afectar a las Chivas. Claro. Pero a ver, ausencias han tenido todos. Y otra vez, en esta comparativa, Guadalajara se perdió a Gobea, se perdió a Campillo, se perdió a Tapia, se perdió a Aguirre. Sí. O sea, todos han tenido ausencias. Se perdió el Piojo Alvarado. El volumen. Es el volumen de juego. 7, 8 lesionados, no es lo mismo que tienes 2 o 3. ¿Cuál 2 o 3? En el camino Chivas llegó a tener 6. En la misma semana, sí, pero el cierre es muy distinto. Muy distinto. Solamente tiene una ausencia para la liguilla el Guadalajara. ¿No? Ahorita parece ¿Y Tapias tampoco está? No es la misma lesión. Bueno, pero ante la ausencia de... En liguilla Saludos a Alberto se Franco han y enfrentado bienvenidos. Recuerdan aquella expulsión de Fidalgo, el Guadalajara llegó ahora tú dijeras, al final, también sabe. No tiene nada, bueno, tiene el Tiva Sepúlveda, que Tiva Sepúlveda llegó a ser seleccionado nacional. Sí. Tiene a Dani Aguirre, que empezó de titular este torneo. Pero Aguirre bien supliendo a Campillo. No, bien. Sí me preocupa lo del Tiva, porque el nivel del Tiva no está bien. No pero a ver, volviendo al tema de la América. Está bien porque hay otros mejor que él. Sí, pero volviendo al tema de la América. Sí. Y ahí, como dice la pregunta, ¿está bien que festejen ahorita? Porque son palabras textuales del técnico, ¿eh? No estoy inventando nada. Es para festejar. Te lo voy a encauzar. Festejan para que el grupo que está tan tocado en lesiones y en baja rendimiento más unido, más fuerte. Unido. Porque si no, vas por perdido cuando ni siquiera han jugado la liguilla. Queda primero la última jornada contra Toluca y luego después va a ser un mes alrededor en el que pueda recuperarlos. Eso simplemente es un mensaje a la interna de decir, tranquilos, tenemos la estrategia, yo siendo la cabeza del líder, el entrenador, teniendo esa facilidad de que con un mes los recuperes y luego cómo vas a enfrentar a los que van a ser directos, pero a partir de ahí, ese mensaje fue simplemente que el grupo no se te... Yo te voy a decir algo, mientras vemos esos datos, la efectividad que tiene América en cuanto a puntos, está bien, está peleando por el liderato, va a ser un contendiente al título, no, yo no le estoy negando absolutamente nada, pero yo les voy a decir algo, la magia, el discurso, el toque de Jardine va a la baja, ¿eh? Es que imagínate mantenerte. Por eso, claro, es natural. Sí, natural. O sea, no estoy diciendo que lo pierda por malo, no, es natural. A ver, las lesiones y cómo está cerrando el torneo, es que sí es cierto, no es en este momento el máximo favorito. Comentaba yo hace rato con Deep en Sports Center, para mí sigue siendo el 1 Toluca, 2 Cruz Azul, 3 pongo a Tigres y ahí de 4 yo pongo al Guadalajara, perdón, porque el América cierra como están cerrando y los Rayados, no sabemos qué esperar de los Rayados, ¿no? Y se le ve a Torrent preocupado. De verdad, en este momento no es máximo favorito, pero sí lo pongo en ese lugar al Guadalajara, por cómo está cerrando el torneo, cómo está cerrando Cruz Azul. Es líder en este momento. Hay que saber cerrar los torneos. Hay un enfrentamiento ya entre ellos, entre Milito y Jardine, y le ganó la partida a Milito, totalmente. Sí. Pero en una serie donde Milito no la conoce, donde Jardine se ha hecho experto, en 2 partidos de matar o morir, 2 partidos, no uno, en jugar desde el primer minuto del primero, sabiendo que hay... Es cierto. En eso le aventaja a Jardine muchísimo. Mucho. Hay que ver. Ventaja de posición en la tapa. También que le va a tener esa ventaja de posición también, que ahí tú con un marcador empatado calificas. Pues felicidades al América, felicidades. Por su... ¿Lo quieres felicitar? Pues sí, ¿por qué no? Yo soy de los que piensa que cuando hacen las cosas bien... Yo esperaba mucho más de la América este año. Su trofeo de lugar 3 del torneo que llegaron esta semana. Mándales otro diploma, Pietra. Sí, te voy a mandar un diploma. Espéralo, Baños. Pausa y venimos. Invitación para que nos acompañe esta noche, Monday Night Football. Los Cardinals se enfrentan a los Cowboys. La cita a las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Disney Plus. La zona caliente. Cuando regresemos, la máquina pita y pita fuerte. Son líderes, pero ¿es el Arcamón que no son favoritos? El paciente con dolor de... Esta noche nos acompaña el Monday Night Football en punto de las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Los Cardinals estarán enfrentando a los Cowboys y usted podrá disfrutarlo a través de la señal de ESPN y también por Disney Plus. Primero que nada agradecerle a toda la afición, porque también, así como los jugadores, como nosotros, obviamente estamos con frustración, con tristeza, con enojo, y que vengan y sigan cantando y sigan haciendo todo. La realidad es que obviamente muestran su frustración y su protesta, que me parece que es totalmente fundamentada. Las entendemos, que las respetamos y que bueno,
ojalá nosotros les podamos dar alegrías pronto para que ellos también se sientan orgullosos de lo que representamos. Ya nos metemos ahora en el tema, pero otra vez. Las acciones son unas y las palabras son otras por parte del técnico Efraín Juárez. Al margen de eso, si repasamos lo que ocurrió en cancha, a mí me da mucho gusto por JJ Macías que siga marcando. Este fue uno muy bueno para el 1-0 de Chile. Sí, sobre todo que se le dio mucho énfasis en querer anotar a los jugadores de Pumas. Mira que vimos ahí varias jugadas importantes, después el doble ofensivo que tiene. Y sí, obviamente el partido ganan 4-1, pero lo que parece extraño es el cúmulo de emociones que tiene la afición de Pumas para decir ya basta, ¿no? Y luego después el gesto que ya hablábamos de lo de Efraín Juárez, que a lo mejor el lenguaje corporal, en mi punto de vista, no me parece el adecuado. Después en conferencia de prensa lo trata de alinear, pero realmente ese es el puesto que ha luchado en todo el torneo, el 10º, lo que ha hecho Pumas. Entonces, por eso la afición, con respecto a la Rebel, que es la afición que está ahí en el pebetero, obviamente está molesta porque la expectativa se generó tan grande, se hizo una burbuja gigante de tanta energía que no cumplen eso. Necesita ganarle a Cruz Azul en la fecha 17 si quiere play-in, Pietra, si no, está en problemas, ¿eh? Sí, aunque los demás también tienen, los otros que aspiran también tienen problemas. El único que recibe es Santos, todos los demás visitan. Ya. Entonces yo creo que ninguno va a ganar y se va a meter Pumas. Vamos a escuchar reacciones de su próximo rival, el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón. Todo lo que es ese juego medio mediático de motes, de quién es candidato y quién no, es muy oscilatorio y va teniendo en algunos casos un gran análisis de fondo, en otros no tanto. Yo la verdad que me despojo muchísimo de todo lo que tiene que ver con esa cuestión del mote de candidato. Venimos construyendo algo muy fuerte. Y bueno, confío mucho en la manera en que vamos a llegar a las instancias decisivas del torneo. Bueno, palabras de Nicolás Larcamón. Es la prensa la que siempre tiene la culpa de todo, Pietra. La realidad es que está jugando bien Cruz Azul, ¿no? Pues es el líder. Es el líder. Es el líder. ¿Quién lo iba a pensar, de verdad, después de ese 7-0 allá en territorio estadounidense, que el equipo iba a poder recuperarse al grado de colocarse en este momento como líder y depender de ellos mismos para ser el uno de la liga? Y que la verdad es que tienen un partido más o menos a modo, creo. Sí, ¿no? también. Ahora, si acaban como líderes, ¿superó o mejor dicho, dejó en el pasado la novela de Vicente? No, claro que no. ¿No? Pues es que Vicente fue campeón. Vicente fue campeón de CONCACAF. Entregó un título. ¿No? Hasta que Bueno, yo te lo digo porque hay mucha o había mucha oposición por las formas, por la llegada de Nicolás, pero si el tipo acaba con el equipo en primer lugar, de alguna manera Alonso tendría que decir, ya ven, pues mal no estaba, ¿eh? Bueno, pero en principio. Pero el asunto es que aquí el lugar uno no te da trofeo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Es como el 3 del América, no le da trofeo. Y tampoco está asegurado, es un puntito de diferencia con Toluca del América y luego después Sí. Pumas tiene que ganar para pasar a play-in, entonces la tiene complicada. En esta cuestión tiene que dar el título, sí, es lo que aspira a Cruz Azul todo el tiempo porque se ha quitado esa malaria de tantos años de siempre, el salado y todo lo del asunto que decíamos. Aquí tiene que responder con lo que hace Larcamón. Y sí, la culpa de todos los que preguntamos si por qué eres favorito, porque vas de líder, bueno, es la presión del líder. Si no la quiere asumir, ya es problema de él, pero me imagino que lo hace para simplemente quitarse la presión. ¿Por qué no? Despresurizar. Pero ¿por qué no, señor Huerta? ¿Por qué no decir, sí, soy líder? Sí. Sí, soy favorito, sí, soy el candidato, que vengan todos a ganarme. ¿Cuál es el problema, señor Huerta? Porque luego le pueden decir que es soberbio, perdón. Sí, puede ser, es una opción. Pero no decimos eso de América, que la soberbia y demás, y al final el América responde en cancha. A ver, en los primeros 16 partidos de Vicente Sánchez, vuelvo a lo mismo, llevaba 10 victorias, 5 empates, 1 derrota. Larcamón llegaba a 10 victorias, 5 empates, Por 1 eso derrota. lo digo. Igualitos. O sea, a pesar de que tiene un jugador que es diferencial del torneo pasado, que es Paradela, que es un jugador que le vino a enriquecer al Cruz Azul todo el potencial que ya tenía, pero bueno, los números son iguales. Aunque sin récord de puntos. Pues récord de puntos lo hizo Anselmi, nadie más lo hizo. Pues, o sea, comparando con las expectativas anteriores. Yo creo que era para expectativa más alta ahora. O sea, la afición estaba más contenta con Anselmi, con Vicente o con Larcamón. ¿Quién les dio títulos hasta ahora?
Vicente. O sea, ¿quién les jugaba más bonito? No hay discusión, ¿no? Sí, porque... Y ahorita hay esperanza, yo para mí es el gran favorito, ni Pero duda. de verdad se la pasaban diciendo... Más yo que creo cualquiera Toluca. hoy. Se la pasaban diciendo, es que la afición... Principios del Clausura 2025, el panorama era oscuro. Chivas caminaba entre sombras, derrotas inesperadas, una afición frustrada y un vestidor sin rumbo. El legado de Paunovic se había desvanecido. La etapa de Gago fue corta y decepcionante, y el equipo parecía condenado a otra temporada de transición. La prensa no perdonaba. Los memes, los titulares y los debates televisivos coincidían en una palabra: fracaso. Pero detrás del ruido, en las instalaciones de Verde Valle, Gabriel Milito comenzaba a construir algo más importante que un sistema de juego: una cultura. El argentino llegó sin promesas de títulos ni frases de marketing. Llegó con una convicción táctica y humana. El fútbol mexicano necesita orden, intensidad y pensamiento. Durante las primeras semanas los resultados no acompañaron. Los empates dolían como derrotas, y la gente empezaba a preguntarse si Milito era otro experimento pasajero. Sin embargo, dentro del vestidor algo estaba cambiando. El equipo empezó a hablar un nuevo idioma, el de la responsabilidad. Se entrenaba con mayor disciplina. Los jugadores entendían los espacios, los tiempos, los roles. Cada pase tenía propósito, cada error consecuencia. La paciencia de Milito se puso a prueba una y otra vez. Pero él sabía algo que los demás no, que los procesos, cuando son genuinos, terminan floreciendo. Y el punto de inflexión llegó en el partido que lo cambió todo, el Clásico Nacional. Ningún partido define mejor la esencia del Guadalajara que enfrentar al América. Y esa noche, en el Estadio Azteca, el rebaño estaba obligado a mirarse al espejo. No importaba la tabla, no importaban las lesiones ni las críticas, importaba el orgullo. Milito sabía que su equipo necesitaba más que un plan táctico. Necesitaba recuperar la identidad. Durante 90 minutos, Chivas no fue inferior a nadie. Presionó, luchó, se defendió con honor. El marcador no reflejó superioridad, pero el mensaje quedó claro. Guadalajara había vuelto a competir. A partir de ese encuentro, todo cambió. El vestidor encontró dirección. Los jugadores creyeron en el plan. La afición volvió a llenar el estadio. Desde entonces, Chivas solo perdió un partido en las siguientes 7 jornadas, una cifra que no se veía en años. El equipo recuperó algo que va más allá del fútbol: la confianza. Y en el centro de esa historia emergió una figura inesperada. Un chico de 22 años que se convirtió en el nuevo rostro de la esperanza rojiblanca: Armando "La Hormiga" González. En un país acostumbrado a importar héroes, La Hormiga es una anomalía. Un jugador nacido en Tepatitlán, formado en la cantera del club, que rompió con la lógica moderna del fútbol mexicano. Pequeño de estatura, silencioso fuera del campo, obsesionado con mejorar dentro de él. 11 goles en un torneo, y cada uno más valioso que el anterior. Su tanto contra Pachuca en la jornada 16 fue la confirmación de su madurez. Control, giro y disparo cruzado. Un gol de crack, pero sobre todo, un gol de identidad. Porque detrás de esa jugada no había marketing, ni representación internacional, ni campaña de redes. Solo un chico mexicano jugando por el club de su infancia. En un entorno donde los reflectores se los llevan los extranjeros, La Hormiga se convirtió en símbolo de resistencia. Milito entendió desde el primer día: la clave del Guadalajara no es comprar talento, sino creer en el que ya tiene. Y esa es quizás la mayor lección del proyecto: que no hace falta un extranjero para enseñar a ganar, ni millones para construir orgullo. Hace falta convicción. Hace falta paciencia. Hace falta trabajo. Detrás de la evolución visible de Chivas hay una estructura invisible, un método que ha transformado la forma de jugar, entrenar y pensar el fútbol dentro del club. Milito ha impuesto 3 principios fundamentales: disciplina táctica. Cada jugador conoce su rol, nadie corre sin propósito. Se prioriza la ocupación del espacio sobre la improvisación. Construcción colectiva. El equipo defiende y ataca como unidad. La posesión no es un fin, sino una herramienta para cansar al rival. Identidad emocional.
jugar con cabeza, pero también con corazón. Esa frase se repite en cada charla técnica. La defensa se volvió compacta, el medio campo más solidario y la ofensiva más inteligente. El trabajo de Milito también se nota en la selección de titulares. Ha recuperado a jugadores como Roberto Alvarado y el Oso González. Ha devuelto confianza a Romo y a Efraín Álvarez. Y ha logrado algo que pocos técnicos consiguen: hacer que 11 egos distintos crean en una sola idea. Hoy, el Guadalajara no solo corre, piensa. Y eso, en la Liga MX, es casi revolucionario. El estilo de Milito no es el más vistoso, pero sí el más coherente. Su equipo no busca humillar, busca controlar. No destruye, construye. Y en una liga donde el caos suele premiarse, esa constancia se siente extraña y valiosa. La transformación del Guadalajara no se puede entender sin contexto, porque la Liga MX, hoy, es un torneo dividido. En la cima, 5 gigantes concentran los títulos y el dinero: América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y Toluca. El resto lucha por sobrevivir. En ese ecosistema, Chivas tiene una desventaja estructural. Su filosofía de solo mexicanos limita la oferta de talento disponible. Pero lo que pierde en opciones, lo gana en identidad. Milito lo sabe. Para competir con gigantes financieros, hay que hacerlo con estrategia. América tiene la nómina más cara, Toluca la ofensiva más potente, Tigres la defensa más sólida, Monterrey la plantilla más profunda, Cruz Azul la mejor organización institucional del torneo. ¿Y Chivas? Chivas tiene el alma. Y cuando es intangible se combina con trabajo, el resultado puede sorprender. Milito ha logrado que su equipo no tema a nadie, que le juegue de tú a tú al campeón, que entienda que la liguilla no es un milagro, sino una consecuencia. El verdadero reto para Guadalajara no es ganar un partido, sino sostener un modelo. Porque en el fútbol mexicano, los proyectos mueren antes de florecer. Y si algo puede devolverle competitividad al país, es que alguien tenga la valentía de respetar un proceso. Mientras Chivas renace, otros clubes viven su propio viacrucis. En la Ciudad de México, los Pumas de Efraín Juárez buscan redención. En Aguascalientes, el Necaxa de Fernando Gago se hunde en la confusión. Dos realidades opuestas, dos símbolos de cómo el fútbol mexicano trata a sus técnicos. Juárez, mexicano, joven, con errores pero con visión. Gago, argentino, prometedor, pero sin resultados. El primero respira, el segundo se ahoga. Y el debate mediático lo resume todo. ¿Por qué se apoya al mexicano y se despide al extranjero? ¿O acaso es al revés? La respuesta es compleja. En México se idealiza lo foráneo, pero también se exige más al local. Lo cierto es que el éxito o el fracaso de un entrenador no depende de su pasaporte, sino de su contexto. Pumas tiene estructura, cantera, afición. El Necaxa, en cambio, vive del corto plazo. Y esa diferencia explica por qué un técnico puede consolidarse mientras otro se pierde. El caso de Juárez también deja una lección importante, la valentía de dar la cara. Después de semanas de críticas, el técnico se plantó frente a su gente, cruzó los brazos y miró a la tribuna. Un gesto interpretado como arrogancia por algunos, pero como coraje por otros. Y esa es la esencia del liderazgo, asumir la responsabilidad cuando el viento sopla en contra. En un país donde el VAR se ha vuelto protagonista, el arbitraje sigue siendo un tema de fe. Las decisiones polémicas, los errores humanos y la desconfianza generalizada han contaminado la narrativa del juego. Pero también hay avances. El análisis técnico del exárbitro Eduardo Bricio lo explicó con precisión. La aplicación correcta del reglamento es tan importante como la lectura emocional del partido. Y en ese equilibrio, el fútbol mexicano todavía busca su punto medio. Porque la justicia deportiva no solo depende del VAR, depende de la autoridad moral de quien lo utiliza. En la jornada 16, las expulsiones de Romo y Quiñones reabrieron el debate. Ambas jugadas, diferentes, fueron un espejo del caos arbitral. Y sin embargo, lo más relevante no fue el error, sino la reacción.
Los jugadores aceptaron, los técnicos no incendiaron y el espectáculo continuó. Quizás el fútbol mexicano esté aprendiendo, poco a poco, a madurar también fuera del campo. Hoy, el Guadalajara representa más que un club. Es la metáfora viva de un país que, a pesar de todo, sigue intentando. Milito ha traído método donde había caos. La hormiga ha traído ilusión donde había indiferencia. Y la afición ha traído fe donde solo quedaba resignación. Chivas no es el mejor equipo de México, pero sí el más coherente con su historia. Su renacer no es casualidad, es consecuencia de algo simple y poderoso: la convicción. En una Liga MX plagada de proyectos efímeros, el rebaño nos recuerda que la paciencia todavía existe. Su éxito no se mide solo en puntos, sino en propósito. El fútbol mexicano no necesita más milagros. Necesita más proyectos como este. Porque al final, el verdadero campeonato no se gana en mayo. Se gana cada semana en el entrenamiento, en la concentración, en la humildad. Guadalajara está demostrando que se puede competir sin traicionar sus raíces. Que un técnico extranjero puede respetar la identidad nacional y que un jugador mexicano puede volver a ser protagonista. Milito y la hormiga no son solo nombres, son símbolos de un proceso que funciona, de una cultura que resiste, de un país que sigue creyendo que el balón puede unir lo que la política divide. El fútbol mexicano está lleno de promesas rotas, pero también de historias que valen la pena contar. Y esta, la de Chivas 2025, es una de ellas. Y esto fue Crónica MX, el renacimiento.